Pero estábamos hablándole de las sirenas, Alfati. Tú dices que hay registros que son impresionantes en donde absolutamente, y los vamos a ver. Exacto, se ven, hay fotografías, hay videos. Pruebas también. irrefutables. Irrefutables, digamos, al parecer. Pero como les decía, sin embargo, fíjate que el primer registro, o al menos una llamada de atención a las primeras culturas civilizadas del ser humano, datan del antiguo egipcio, 30.000 años atrás, fíjense, donde ya comenzaban de alguna manera a detectar y a decir, no estamos solos, vivimos con nuestros hermanos, de aquellos que decidieron quedarse en el mar. Acuérdense que toda la vida en la Tierra partió en el océano y luego comenzaron a surgir. Lo que estamos viendo son estas extrañas criaturas que de alguna manera convivían con los peces, convivían con todas las criaturas bajo el fondo del mar, las cazaban, vivían de ellas, por cierto. Vale decir, mientras el hombre primitivo en la superficie cazaba desde mamut, ¿cierto?, hasta, digamos, grandes tigres y todo lo demás, en el océano teníamos unos parientes que eran unos humanos acuáticos, que podían respirar bajo el océano y que cazaban estas criaturas. Hay que entender que estos dibujos claramente separan, no es una representación de el hombre común y silvestre, normal, que camina en la tierra y que se sumerge en el océano para sacar peces, sino que es una criatura paralela, prácticamente, decían ellos, como se ve ahí, igual al ser humano, pero con capacidades de sumergirse y vivir bajo el agua, que es su hábitat natural. Oye, pero hay como película, las sirenas pueden, claro, de Splash con Daryl Hannah. Exacto, o Ariel en La Sirenita. Juguetes de Ariel. Muy bien. Uno puede... ¿Qué pasaste? ¿Podría yo ser sirena en otra vida y desprenderme de mi cola y caminar por la tierra? Bueno, fíjate que la leyenda... como un mito? Mira, la leyenda dice que son seres mágicos y cuando a veces se han enamorado de personas de la superficie, cuando hacen contacto con la superficie, con la tierra, su cola se convierte en un par de piernas. Pero yo creo que eso está más cercano a la leyenda que a la realidad. Porque quizás hubiéramos descubierto criaturas que en algún momento confesasen su condición de sirena o tritones. Ahora, lo que sí es cierto es que ellas es más fácil verla en la noche, ¿o no? Al parecer, bueno, lo que ya la contaba la Jenny, que yo creo que ellos viven muy en la profundidad y solamente cuando en la noche, donde se sienten seguros, como tantos animales que rehuyen de la vista del hombre, ven que hay una luna llena, por ejemplo, y que les permite iluminar parte de la superficie, se sienten seguras para asomar y curiosar fuera del agua. Yo creo que por ahí es la condición de la luna. Y así como la Jenny dice que en México, ¿en qué otros lugares como que han habido más avistamientos? Bueno, fíjate que en Alemania más adelante tenemos un video de una persona que fotografió, que por casualidad capturó a uno de estos cazadores. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo ahí, que los egipcios, los más antiguos, ¿cierto?, que son los fundadores de esta civilización, dicen que, claro, eran como personas, mas no lo eran completamente, y viven naturalmente debajo del agua. Y varios pescadores en distintas culturas decían, hemos encontrado alrededor de mantarrayas, peces, tiburones, verdaderas armas construidas con materiales, que aquí viene lo loco, debajo del océano. Si es que alguien va a hacer una red, ponte tú, para cazar peces, lo hace con cuerdas, con cáñamo, con todo tipo de elementos que encuentra en superficie. No se va a dar la lata de hacer una red con alga y todo, porque, digamos, es más engorroso, pero sin embargo han detectado que muchos de estos peces están atrapados con lanzas hechos con conchas, hechos con parte de piedras sumergidas, con redes que están hechas precisamente de coral o con alga. Entonces dice, ¿quién se dio la lata y para qué hacer esto? Hasta que una vez dicen que capturaron a uno de los constructores de estas armas y vamos a verlo también eso. Gran detalle al respecto de eso también, los primeros europeos que llegaron a Sudamérica, los primeros europeos que descubrieron, digamos, sobre todo lo que tiene que ver con la Amazonía, ellos también dicen haber tenido encuentros con estas, digamos, entidades mitológicas. Y que decían que, como tú lo explicabas bien, en la noche cantaban y ellos se sentían atraídos por esto y llegaban al borde de los barcos y miraban y veían nadar. Exacto. Oye, pero qué notable lo que está contando Freddy, ni que supiese. Mira, fíjese que el doctor McCormick, que es un oceanógrafo, en algún momento comenzó a interesarse por este tema y comenzó a llevar a cabo un estudio que yo creo que es el que más ha ahondado en este tema. Y fíjense que hubo en una oportunidad, en el año 2004, donde hubo involuntariamente una gran matanza de cetáceos, de ballena particularmente. ¿Qué es lo que ocurrió? Que comenzaron con sondas a escuchar el típico canto precioso de las ballenas, así como... eso sí, y comenzaron a ver una verdadera como diálogo entre criaturas que no lograron determinar qué eran. Filtraron sonidos distintos. Exacto, y que tenían una complejidad de diálogo claramente como frases cortas, en donde había realmente una especie como de llamada de auxilio. Nadie supo lo que eran,
Y dentro de esta matanza involuntaria empezaron a encontrar ballenas y otras criaturas marinas que vararon en la playa y que trataron de devolverla, pero la gran mayoría murió. Y entre ellas encontraron una criatura que no pudieron identificar y que algunos decían habrá sido esto un miembro de los que estamos escuchando. Está el doctor McCormick hablando al respecto, donde te habla las diferencias de frecuencia. Atención, podemos escucharlo. Y comenzamos a saber de otras cosas. Informes de cuerpos que aparecían con las ballenas, cuerpos de alguna otra criatura. Y las autoridades acudían a revisar la escena en cada uno de los incidentes. Bueno, de partida separaron el canto de las ballenas con una especie de multitud de criaturas que estaban como en un estado de alerta de emergencia. Sí, claro. O sea, es como diciendo, uy, se están muriendo las ballenas, ayudémoslo. Y se apatotaban, digamos, y veían que había una multitud de criaturas no identificables que empezaban de alguna manera a tratar de ayudar a las ballenas para que no se murieran. Y ahí fue cuando encontraron entre las ballenas varadas, una de estas criaturas, absolutamente, en donde dijeron, ¿qué es esto? Y nadie supo. Atención, que aquí es donde entra lo que le decía este pescador alemán, que en infinitas oportunidades él decía, yo creo que existen criaturas bajo el mar, porque hemos encontrado que, suponiendo que son pescadores, de la manera, obviamente, de cómo ellos capturan sus peces para su propio alimento, con lanzas y redes hechas con elementos que solo se encuentran en la profundidad, que decimos, es ridículo hacer cuerdas, digamos, y lanzas sacadas del fondo del mar. Bueno, este pescador alemán un día, al parecer, capturó, como él dice, a uno de los constructores de estas redes y armas para cazar debajo del mar y le sacó una fotografía. Tenemos video, pero esta es la foto de este experto pescador alemán. Cuando digo experto es que lleva años en esto. Mira. Es Hans Bauer y crecí en el puerto pesquero de Sassnitz. He sido pescador toda mi vida. A veces encontrábamos peces asesinados recientemente con lanzas clavadas directamente en sus cuerpos. Pero vi otra cosa, una criatura extraña atrapada en nuestras redes. Así que corrí a buscar mi cámara y le tomé una foto. Se las mostraré. Aquí está. Pienso que esa criatura creaba las lanzas y las usaba para pescar. ¿Vieron? Nosotros éramos los extraños para ella. Increíble. Oye, pero... Increíble. Después, señor director, señor editor, le quiero pedir si podemos hacer... Ahí está un congelado de la fotografía. ¿Cuánto mide más o menos? Es casi igual que una persona, más local un poquito más. Mide entre el 1,70 m al 1,80 m, más o menos. Es una proporción normal de esta criatura, con una cola muy larga. Y es una cola, atención, que, a ver, existen dos tipos de peces, los que tienen esas colas laterales, pero la gran mayoría que son la cola vertical en relación al cuerpo. Sí. Las sirenas tienen una forma que es completamente horizontal a la superficie y que se desplaza a voluntad, ya que tiene las manos con las que puede guiarse. O sea, ¿te das cuenta? Es realmente un estado evolutivo muy diferente. Exactamente. Claro, y son mamíferos, se entiende, digamos. Corresponden, como se decía, a una escala paralela, a una línea paralela de un ser humano que no decidió salir del agua, porque de ahí proviene toda la vida en este planeta, y que comenzó a evolucionar hasta llegar a un estado como humano, pero siendo todavía un pez de alguna manera. La mitad de él así lo es.